lamento no estar presencialmente entre ustedes, pero una emergencia de programación en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona me obliga a no poder estar con ustedes hoy, y entonces pues hemos pensado con la administración y la organización de la sesión el hacer un vídeo, una grabación de vídeo con la charla. Espero que me disculpen. En primer lugar, tengo que agradecer a Cinta Daufí y a la SENFIC la confianza en mi persona, o sea, que me hayan invitado a participar en este coloquio. Quizá porque en los últimos tiempos, durante los últimos 3 años, como antropólogo médico jubilado y por lo tanto espectador de cuanto estaba sucediendo a mi alrededor, he tenido la oportunidad de reflexionar sobre una serie de aspectos, que es los que de alguna manera quiero transmitirles hoy. Seguramente no voy a descubrir absolutamente nada nuevo, porque es muy difícil hoy en día hacerlo, pero sí quisiera partir o proponerles una serie de cuestiones o puntos de reflexión que creo que pueden ser interesantes para los debates que inevitablemente van a venir a partir de ahora. Por eso he titulado la charla "La pandemia como oportunidad, de una idea individualizada de la salud a la salud colectiva". Hemos de empezar primero pensando en cómo era el mundo antes de la pandemia. Un mundo en donde se había alcanzado un nivel de medicalización, sobre todo en los países occidentales, extremadamente elevado, pero teniendo en cuenta, y esto es también bastante importante, me interesa destacarlo aquí, que la medicalización tal y como la entendemos hoy es una revolución cultural y no únicamente una revolución biomédica, o por lo menos como si se quiere. Es decir, sí que es cierto que la medicina científico-experimental ha adquirido cotas de hegemonía muy importantes, pero no es menos importante que la medicalización ha penetrado profundamente en la manera como nosotros pensamos el mundo, en los significados que atribuimos a los dispositivos, a los servicios sanitarios, a los medicamentos, a las cremas de belleza, incluso a aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Esta dimensión cultural del proceso es importante porque, además, antes de la pandemia se había producido ya un proceso de sustitución de los que habían sido históricamente los mediadores culturales de la medicalización, que eran básicamente médicos. O sea, hasta prácticamente el último tercio del siglo XX, la medicalización era el producto de señores con bata o señoras con bata. Pero en los últimos 30 años, este papel ha sido progresivamente sustituido por toda una serie de personajes nuevos, de los que todavía no conocemos exactamente la dimensión, porque tampoco hay mucha investigación al respecto, como pueden ser otro tipo de mediadores. Fundamentalmente, gente del mundo de la comunicación, periodistas, médicos mediáticos, que son también un tipo de personaje del que volveré a hablar, pero también incluso llegando a lo que hoy en día se llaman los y las influencers, que pontifican desde los social media, desde los canales de comunicación actuales, y que por lo tanto están teniendo también un papel muy significativo en el proceso de medicalización. Añádanle a esto el bombardeo publicitario al que estamos sometidos habitualmente y tenemos, por lo tanto, uno de los aspectos, a mi modo, relevantes que estaban condicionando la medicalización a finales de 2019. Pero en el primer tercio de 2020 se produce un proceso que voy a caracterizar de revolucionario. Llega una pandemia imprevista, sin precedentes, prácticamente inimaginable excepto en películas, como The Walking Dead, con un problema suplementario respecto a anteriores pandemias, las de 2009 y las de 2000, que eran también pandemias de transmisión aérea a partir de zoonosis, pero que quedaron confinadas, que quedaron muy confinadas, es decir, que no tuvieron más desarrollo, la gripe A, por ejemplo. Y esta pandemia provoca inmediatamente, o sea, ya entre febrero, marzo y abril de 2020, una crisis profunda del modelo hegemónico.
Una crisis profunda del modelo hegemónico, que ya veremos que era un modelo hospitalocéntrico, que se da cuenta de que estaba preparado para atender el día a día, pero no estaba en absoluto preparado para atender una crisis de dimensiones globales, incluso me atrevería a decir bélicas. Y esto se asocia a un papel muy determinante de una serie de nuevos agentes sociales que antes no existían. La gran pandemia anterior de la que tenemos constancia, que es la gripe española de 1918, no tenía medios digitales, no tenía científicos sociales y antropólogos y historiadores que se ocupasen como colectivos significativos de su análisis, y mucho menos se podía haber previsto el papel que iban a tener en esta pandemia algunos aspectos, y fundamentalmente los social media. Bien es cierto que muchos de estos elementos estaban ya presentes en la última década, la década de 2008-2010, cuando se generaliza la web 2.0, cuando se generaliza el papel del mundo digital, pero esto, que iba a ser un proceso de cambio cultural probablemente más lento, se hubiese prolongado durante unos 20 o 25 años, o sea, desde entre 2008, 2010 y 2030 2035, resulta que la pandemia lo ha acelerado extraordinariamente. Y esto va a poner en cuestión todo nuestro dispositivo. Es decir, la manera de concebir la salud y la enfermedad, la manera de concebir el significado de los dispositivos, de los hospitales, de los servicios de atención primaria, el papel de los médicos, de las enfermeras y demás. ¿Qué ha producido de entrada la pandemia? Pues una serie de planteamientos prospectivos que no tenían precedentes, un crecimiento exponencial de la literatura científica con una trascendencia distinta. Es decir, la literatura científica ha penetrado el tejido comunicativo, es decir, ya no es un mundo cerrado a los profesionales, sino que la prensa, las radios, las televisiones y los social media explican permanentemente a través de mediadores la producción científica. Eso también ha significado un cambio en un nuevo papel de los medios clásicos. O sea, evidentemente, la prensa de papel en estos momentos deja de ser un elemento o un agente importante y, en cambio, emergen las fake news, emerge la prensa digital, pero también emergen las fake news. Es decir, si bien la prensa digital puede tener unos perfiles, mucha de la prensa digital es muy nueva y por lo tanto no tiene si quieren ustedes, la garantía de confianza que tenía determinados medios de la prensa clásica o de la televisión clásica o de la radio clásica, entramos en un terreno en donde la proliferación de medios digitales provoca el que haya tremendas dudas respecto a la fiabilidad y la responsabilidad de estos nuevos medios en relación con determinado tipo de informaciones. Creo que eso también va a ser importante desde el punto de vista de no solo, diríamos, de la comunicación política, de la comunicación social, sobre todo, pero también de la comunicación sanitaria. Debates como los de los grupos antivacunas u otros tipos de debates deberán ser analizados, y ahora, y en algún caso ya lo han sido, para acrisolar qué tipo de fake news, por ejemplo, han circulado por ese lado. Lo que está claro es que en 2021-22 la hegemonía Internet es absolutamente hegemónico en la comunicación científico, política y cultural. Y esto representa que, sin embargo, que no cubre al conjunto de la población. Hay un sector de la población, se ha llamado como la brecha digital, sobre todo personas mayores, que por razones bastante obvias no han llegado a poder entrar en esta dimensión y, por lo tanto, son muchísimo más dependientes que los demás y muchísimo más indefensos ante la capacidad crítica de las noticias que aparecen en determinados medios. Pero es que además los social media se han convertido en el espacio fundamental de debate sanitario. Evidentemente, la prensa, digamos, seria, entre comillas, pero también hay sus matices, tipo
La Vanguardia o El País, por dar un ejemplo, o algunas televisiones públicas han hecho un esfuerzo considerable en el sentido de controlar como mínimo y tener una cierta responsabilidad respecto a producir determinadas informaciones. Yo he seguido la prensa catalana y estatal durante toda la pandemia y hay medios, pues creo que se pueden citar como El Diario, El País, La Vanguardia, El Ara aquí en Cataluña y alguna prensa más que han hecho un esfuerzo considerable por tomar distancia de esta información e intentar proyectar sobre sus lectores o sobre sus espectadores una determinada calidad. Sí que es cierto que también es cierto que en mi caso he sido mucho menos espectador de televisiones generalistas durante este tiempo. En realidad, la reflexión que debemos hacer en esta etapa es que estamos ante una crisis, tanto una crisis como un cambio de fase en el proceso de medicalización que venía produciéndose en el último tercio del siglo XX y las 2 primeras décadas del XXI, es decir, los últimos 50 años, y estamos en el inicio de una nueva etapa de este proceso que todavía no podemos etiquetar adecuadamente y seguramente tampoco podemos evaluar adecuadamente. ¿En qué sentido o qué aspectos del cambio de fase del proceso de medicalización van a ser importantes en este punto? El primero es el cuestionamiento de la hegemonía del hospitalocentrismo, que era la característica dominante en el modelo anterior, en la fase anterior de la medicalización. Esta hegemonía del hospitalocentrismo, en el fondo, era el fruto del modelo de socialización que se había efectuado, sobre todo en relación con la seguridad social, con la asistencia sanitaria pública, en el sentido de que ésta se había concentrado en atención a la enfermedad y no en atención a la salud. En tercer lugar, en esta etapa final de la medicalización, anterior a 2019, se había producido un fenómeno perverso, que era la individualización de la prevención de la salud a partir de una serie de objetivos que tenían que ver como el intento de retraso del envejecimiento, por decirlo de alguna manera, con la aparición de infinitos recursos que teóricamente previenen esto, desde las cremas antiestrías hasta el ejercicio físico, que además había conducido a una mercantilización de la salud individual. La salud, por tanto, no estaba cubierta por la seguridad social, sino que, en cambio, formaba parte de nuestra responsabilidad en relación con el momento en que estábamos bien. Y aquí hay una distinción que quiero establecer, que es la distinción entre ese concepto de individualización que se traduce por la palabra británica o anglosajona, self-help, autoayuda, frente a lo que los antropólogos denominamos autoatención, del que hablaré más adelante, y que tiene que ver con una toma de decisiones colectiva y una construcción cultural colectiva ante cualquier tipo de situación de salud. Y finalmente, un aspecto también importante de esta anterior fase de la medicalización y que se traduce en el prácticamente nulo presupuesto en el campo en términos de prevención y promoción de la salud en el anterior la anterior fase de medicalización, que es el que se negaba el valor de la acción colectiva en la prevención. Que es como decir, no se preocupe usted, no tome usted decisiones, no se entere, nosotros le suministraremos lo que debe hacer. Que es un poco el modelo que se ha utilizado para vender, entre comillas, el programa de vacunaciones contra la COVID. Es decir, la solución de la COVID es la vacunación, lo cual no es cierto, y entonces ustedes simplemente tienen que hacernos caso porque nosotros les suministraremos las vacunas y una vez tengan ustedes vacunas pueden irse de farra cuando quieran. ¿Qué ha puesto de relieve la pandemia? En primer lugar, que el modelo hospitalocéntrico que teníamos explotó durante el mes de marzo y el mes de abril y ha obligado a una reforma profunda de la organización de los dispositivos. Es decir, los dispositivos hospitalarios han tenido que asumir que los modelos organizativos internos y los protocolos que tenían establecidos estandarizados
han tenido que modificarse en dos sentidos. No porque esto haya representado un cuestionamiento de los avances tecnológicos y demás, sino porque lo que han tenido que prever es que esta crisis, en los términos en que se ha producido, no puede producirse más. Y sabemos que dentro de 7 o 8 años tendremos otro brote. Por lo tanto, el sistema, el dispositivo hospitalario, diríamos hospitalocéntrico, tiene que poder responder a una segunda situación de crisis sin quedar colapsado como sucedió aquí. En segundo lugar, está la crisis de este modelo individualista. El invento, bueno, el descubrimiento más que el invento durante el estado de alarma fue que la individualidad no existía, sino que existían las burbujas. Las burbujas también pueden ser como las familias monoparentales. Me dirán ustedes, ¿cómo puede ser que una burbuja sea monoparental? Pues sí. ¿Por qué? Porque las burbujas, lo que llamamos burbujas, que en términos sociológicos corresponde a lo que en redes sociales se conoce como una clique, que son relaciones intensas en un grupo reducido, casi 100%, se amplían por la presencia de los social media. Todos ustedes han vivido el estado de alarma y han estado conectados, por ejemplo, a WhatsApp, a Telegram, a Instagram. Pero digamos que prefiero el ejemplo de Telegram o de WhatsApp. ¿WhatsApp qué era? Ampliar nuestra burbuja a un colectivo con el que podíamos compartir experiencias, podíamos comentar aspectos o podíamos desmontar fake news. Claro, si se mira así, una burbuja puede ser absolutamente monoparental. Puede ser una persona que vive sola, pero que al estar conectada con redes de WhatsApp, en el fondo constituye, con esta red de WhatsApp, constituye también una burbuja. Y observarán, y se acordarán, que esta organización en burbujas, este mosaico de burbujas, no es que fuesen burbujas independientes las unas de las otras, sino que también estaban conectadas en intersección unas con otras, de manera que, al tomar determinado tipo de decisiones, y esto se vio muy claro cuando terminaron los estados de alarma, por ejemplo, los grupos domésticos de una misma familia que podían vivir alejados, negociaban el modo como iban a poderse reunir juntos. Claro, esto debe considerarse no solo como una estrategia de supervivencia, debe considerarse como una estrategia de construcción de conocimiento. Y de conocimiento, o sea, la información sanitaria se ha vehiculado por esas redes. Y esto plantea también cuestiones interesantes desde el punto de vista de lo que deben ser, a partir de ahora, los programas de educación y promoción de la salud. Por tanto, la crisis sanitaria que ha supuesto la pandemia es también una crisis, no solo de la organización del conjunto del dispositivo sanitario, vamos a hablar de ello, sino también una crisis cultural y una crisis conceptual. Es decir, esto se está acelerando una dinámica de cambio cultural y esto nos obliga también a repensar conceptos, a pensar en nuevos significados, que es un poco lo que voy a intentar sintetizar en 2 o 3 diapositivas. El primer punto, y que me parece importante, es la crisis del concepto de self-help, del concepto de autoayuda, y la necesidad de su sustitución por el concepto de autoatención. Autoatención quiere decir que ante situaciones de crisis sanitaria, de crisis de enfermedad, de crisis de salud, que ustedes quieran, las decisiones no son nunca individuales. Siempre son decisiones discutidas, comentadas con el entorno. Incluso cuando vivimos solos. Para eso están los teléfonos, para eso están los social media. Te llamo porque me ha pasado esto, ¿qué te parece a ti que debería hacer? ¿Qué has hecho tú en ocasiones como estas? Por lo tanto, el concepto de autoatención es un concepto que implica que cualquier tipo de acción de promoción o educación para la salud tiene que tener en cuenta que el mensaje no puede dirigirse exclusivamente a los individuos, sino a la manera como los individuos toman decisiones colectivamente. Y esto es extremadamente importante, porque aquí hemos utilizado durante este tiempo el concepto del enfermo experto o del enfermo, que esto fue un concepto que introdujeron Jaume Jovell y Marta Llull hace tiempo,
y que representa que hay una serie de pacientes, normalmente pacientes con patologías crónicas o con necesidades de atención de largo curso, que obviamente se han convertido en especialistas del tema. Y esta es una buena idea, porque en realidad lo que vamos a tener a partir de ahora son burbujas expertas. Es decir, no solo hemos de pasar del nivel individual, diríamos, del paciente que tiene una patología crónica, es un diabético, es un EPOC, a el concepto de burbuja experta. ¿Por qué? E incluso en estos pacientes expertos, alrededor suyo hay una burbuja experta. Ellos tienen la voz cantante y han de tener la voz cantante, pero a la vez se están convirtiendo en agentes de producción de conocimiento en su propia burbuja. Y muchas veces no solo en relación a su propia patología, sino, por ejemplo, a la manera en cómo gestionan las relaciones de la ciudadanía con las instituciones sanitarias. O sea, el libro de Marta Llué, El paciente inquieto, va en ese sentido. Es decir, no es solo el paciente el que sabe, sino que el paciente puede influir o es un agente activo dentro de una determinada burbuja. Claro, esto nos plantea un debate, que es lo impropio que es hablar de atención primaria, y ya sé que aquí esto va a ser... cuando en realidad estamos hablando de atención secundaria, porque el primer nivel de atención es el que acabamos de ver, es la autoatención. La toma de decisiones para ir a atención primaria es una toma de decisiones cuando se ha descartado los modelos de autoatención o cuando el significado de la autoatención entiende que debe acudirse a un centro de atención primaria. Y ahí entramos en otro de los problemas que también yo creo que la pandemia está poniendo de relieve. Es el siguiente. Creo que uno de los problemas que ha tenido el modelo clásico prepandemia era el mal uso teórico de los servicios de urgencias hospitalarios. Evidentemente. ¿Por qué? No nos hemos planteado nunca un debate profundo sobre por qué se produce una derivación automática desde la autoatención al nivel secundario o terciario, que serían hospitales de nivel 1, 2 o 3, porque a los 3 valen, es decir, la gente a urgencias va tanto a un hospital como la Vall d'Hebron o el Clínic, como a un comarcal, como a un hospital intermedio, tipo Joan 23 en Tarragona o el Hospital de Reus, Sant Joan de Reus, porque, en definitiva, las burbujas, ya antes de la pandemia, tenían muy claro al tomar decisiones variables que tenían que ver con su propia experiencia con estas instituciones. Home, había alguien que le pasaba algo, dice, te pasarás allí 6 horas, al final te atenderán en urgencias, médicos de familia, pero tú farán todo, te lo harán todo. Claro, ¿cuál ha sido el problema en el contexto de la pandemia? Que ha obligado a repensar completamente la derivación a urgencias en muchos casos. Una parte por los obstáculos que venían derivados de la protección COVID, pero también porque, en el fondo, hemos tenido que reflexionar todos si íbamos a urgencias o no íbamos a urgencias en función de nuestra gravedad percibida. Nuestra gravedad percibida. O percibida o discutida en nuestras burbujas. Lo cual significa que uno de los primeros cambios que parece que se van a implantar es la aparición de estos centros intermedios de urgencia que tienen una capacidad de resolución diagnóstica y tecnológica que no tiene un centro de atención primaria convencional, un centro de salud convencional. Es decir, de una manera simple, que ustedes conocen muy bien, pues que pueden hacer una radiografía, que puedan tratar una fractura que no sea complicada, que puedan hacer una analítica y que no sobrecarguen los servicios de urgencia de los grandes hospitales o de los hospitales comarcales. Creo que esto es una de las opciones que, desde este punto de vista, era inevitable llegar a ella. Supongo que hubiésemos llegado igual a ella de no haberse producido la pandemia, pero la pandemia lo ha acelerado.
El segundo punto crítico, que en ese sentido que ha sido revolucionario también desde el punto de vista de la pandemia, es un cambio tecnológico. O sea, creo que en este momento el uso de herramientas telemáticas es irreversible, sobre todo en el sentido de que la pandemia ha obligado a hacerlo y al final nos hemos más o menos acostumbrado a hacerlo. Pero aquí también tenemos un gap tecnológico tremendamente importante, que es el sector de población más dependiente, que no necesariamente es el que tiene mayor capacidad de conectarse. Porque además, la consulta telemática no puede ser únicamente el teléfono, sino que en este momento tiene que ser la videoconferencia. Pero para esto, ¿qué se requiere? Extensión de la fibra óptica y que el ciudadano se acostumbre a utilizar este tipo de herramientas. Claro, yo vengo del mundo académico y en el mundo académico nos tuvimos que acostumbrar muy pronto a Internet, hace 30 años. Yo tengo correo electrónico desde el año 93 y nos hemos acostumbrado estos 3 últimos años a docencia telemática. Hoy mismo lo estoy haciendo. Pero hay que pensar que muchísima gente o no tiene un sistema o un acceso fácil a este tipo de recurso, pero sí que es cierto que esto va a ser inevitable. Y esto también representa cambiar las estrategias de comunicación con los pacientes por parte de los profesionales. El modelo hospitalocéntrico en el que veníamos era también muy médico-céntrico y menos enfermero-técnico céntrico. Y hemos de ir a un modelo mucho más enfermero-céntrico. Mucha de la consulta que se tiene que evacuar en relación, y esto también lo sabe la enfermería de primaria, que se tiene que evacuar con enfermos de largo curso, lo puede resolver enfermería, sin ningún problema. O sea, no hay ninguna necesidad en un momento determinado de que la atención la hagan exclusivamente los médicos de primaria. Lo puede hacer enfermería estableciendo unos criterios más o menos claros de a quién le toca qué. Esto también supone una reorganización completa de los roles profesionales, que esto va a afectar. Aquí sí que va a afectar, no solo a primaria, sino a hospitales, comentarlo en relación a primaria. En un informe de 2020, de finales de 2020 o principios de 2021, los países nórdicos publicaron informes sobre los efectos que había tenido la pandemia. Y la solución que ellos, pues en algunos casos con médicos generales de antiguo régimen, o sea, concertados, como en Francia, en Dinamarca, por ejemplo, también los hay, pero en donde el peso de la primaria lo atiende equipos interdisciplinares. Equipos interdisciplinares, enfermería, trabajadoras sociales o trabajadores sociales, fisioterapeutas, y en donde el modelo tiende a funcionar en forma de furgonetas que hacen domicilios especialmente en zonas rurales. Es decir, que el cambio de énfasis, que en las ciudades puede ser más discutible, en el sentido de que el paciente urbano puede acudir al centro en zonas rurales como la que yo vivo, les estoy hablando yo ahora, que es un pueblo de 4.000 habitantes con una médica y media para cubrir toda la población y 2 enfermeras, la solución, y además con población muy dispersa, la reversión del modelo tiene que ir hacia un modelo de enfatizar las visitas domiciliarias. Hace poco, en estadísticas del Hospital de Sant Joan de Reus, se vio que prácticamente los médicos de primaria ya no hacen casi domicilios, hacen muy pocos, pero sí las enfermeras. Claro, si combinamos la visita domiciliaria, la videoconferencia en el campo de la primaria con los médicos, podemos reducir mucho la presión asistencial y no obligamos, por ejemplo, a pacientes de determinada edad, señores y señoras de más de 90, 95 años, que deban ser trasladados. De hecho, es la práctica que se hace ahora. Es decir, mi madre tiene 98 años, le viene la enfermera a hacer las analíticas, vienen a poner las vacunas sin que tenga que desplazarse. Y esto en Barcelona. Claro, si pensamos en lo que ahora se llama la España vaciada, que es una entelequia, pero no tan entelequia, quiere decir que en el medio rural, donde vivimos muchísima gente, este tipo de prácticas tienen que cambiar. Y hay que cuestionar el modelo, si quieren ustedes,
barcelonocéntrico o metropolitanocéntrico del que no disfrutamos actualmente. Es decir, los que no vivimos en un área metropolitana somos muchísimo más sensibles a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es la realidad que observamos en nuestros vecinos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no se pueden aplicar modelos universalistas a partir de ideas urbanitas. ¿Por qué? La diversidad social y cultural es enorme y es muy indispensable que entonces que la mirada local corrija los excesos de disponer en un entorno de 5 o 6 millones de habitantes de toda una serie de servicios muy centralizados. El segundo elemento que debe cambiar y que debemos incidir en él es la creación de pacientes expertos. Es decir, la idea del paciente experto como una excepción derivada de una experiencia personal concreta en relación con una enfermedad, normalmente una enfermedad crónica, debe convertirse en una forma de generalización ante muchísimas personas a través de programas de promoción y educación de la salud que deben cambiar también, con los cuales debemos de reflexionar de cómo hay que hacerlos. Cómo hay que hacerlos. Si evidentemente hacer anuncios en televisión hoy en día no sirve, en el sentido de que la televisión solamente la ve la gente muy mayor y no se enteran, y ven Sálvame, o sea, no van a ver otro tipo de cosas, pero sí podemos jugar sobre la idea esta de las burbujas y la autoorganización de la sociedad civil. Fíjense ustedes, quien paró la pandemia no fueron las vacunas, fueron las mascarillas, el aislamiento, la ventilación de las casas, la prudencia de las burbujas y los criterios sensatos que una parte enorme de la población aplicó aquellos días. ¿Y qué son esto? Las medidas que me habían enseñado a mí de pequeñito, que cuando estabas malo de anginas, te encerraban en una habitación y no dejaban entrar a nadie. Es decir, todo esto era más viejo que el ir a pie. Es decir, las viejas recetas que vienen desde tiempos de Mari Castaña eran las que funcionaron para parar la pandemia. ¿Qué permitió, por lo menos en teoría, la vacunación? Yo estoy vacunado de 3 veces, pillé el COVID después, es decir, que tampoco se puede decir que sea muy eficaz la cosa. ¿Qué paró esto? Permitió, de alguna manera, que el contacto cara a cara fuese más fácil. De todas maneras, yo pillé el COVID en una concentración humana en la estación de Garraf en el mes de abril, porque nos bajaron del tren a 200 personas en un andén de 2 metros y hacía mucho calor y nos quitamos la mascarilla. Y a los 3 días tenía COVID. COVID sencillito de estos, de estar por casa. Por lo tanto, tenemos esto. El segundo aspecto es aprovechar el fenómeno del papel productor de conocimiento de las burbujas para poder negociar con las burbujas qué tipo de estrategias son las mejores desde este punto de vista. Ya no solo pensando en la próxima pandemia, sino en lo cotidiano. Y esto también representa una reforma en la formación de los profesionales. Ya sé que este es otro tema que es controvertido, pero hay que decirlo. Fíjense que en los últimos 25 o 30 años han aparecido 3 conceptos en la escala internacional. El concepto de cultural competency, competencia cultural, que hoy en día está muy criticado. El concepto de cultural safety, seguridad cultural, y el concepto de competencia estructural. El problema de estos conceptos siempre es el mismo. En el fondo, estos conceptos, ¿qué pretenden? Pretenden que el profesional esté atento a la diversidad social y cultural, a escala local. Cualquier médico del siglo XIX, cualquiera, que hacía aquello que hacían todos, ¿no? Entraba en una casa y miraba a su alrededor y tenía una idea de cuál era el contexto del paciente. Esto era intuitivo, aunque Hipócrates ya lo definió y lo sistematizó, pero era intuitivo. En este momento esto debe ser una regla del juego. Y por eso es importante el que los profesionales hagan domicilios. Porque es la única manera en que tienen un conocimiento directo, con un mínimo de entrenamiento, tampoco hace falta muchas cosas, respecto a lo que está pasando en cada uno de los ámbitos.
Esto lo saben todos ustedes cuando trabajan en barriadas, cuando trabajan con colectivos de inmigrantes y demás. Pero esto, lamentablemente, no siempre se traduce o se transmite de una manera adecuada ni repercute en los programas de formación de los profesionales. En el caso de los médicos, en la carrera de medicina esto ya es inarreglable, esto en fin, es una pura entelequia, pero sí que es muy importante que en el caso de los MIR, de medicina de familia, este conocimiento local, estas técnicas de conocimiento local, que no son solo técnicas de comunicación, son técnicas de saber mirar, no solo escuchar, sino mirar. Escuchar también, pero mirar. Porque hay que contrastar lo que te dicen con lo que tú ves. Y tienes que saber interpretar lo que tú ves. Y a partir de este contraste puedes tener una cierta idea. Lo mismo sucede con la comunicación. Si estamos hablando de burbujas, quiere decir que hay que vincular a las burbujas en la comunicación, que antaño se había dicho médico-paciente. La comunicación médico-paciente o enfermera-paciente, tanto me da, nunca es dual. Siempre tiene efectos sobre la burbuja, sea esta monoparental o no. Y esto, curiosamente, y no deja de ser sorprendente, ha empezado a emerger incluso en el medio hospitalario. Por ejemplo, ahora el Vall d'Hebron tiene un programa que se llama de lectura fácil. El programa de lectura fácil consiste en que los folletos que se reparten, las instrucciones que se reparten a los pacientes, estén escritas de modo que los pacientes puedan entenderlas. ¿Y cómo se hace esto? Precisamente involucrando pacientes expertos en la discusión de este tipo de documentos. Lo mismo sucede con los programas que se han llamado de humanización del parto. Una cosa que antes no se concebía, simplemente se ha empezado a trabajar en el sentido de decir, bien, hemos de efectuar una acción participativa entre todos para que el parto funcione. Y ahora en este momento, pues, Sant Pau y el Vall d'Hebron lideran este tipo de programas que serán incorporados por otros hospitales, entre ellos, pues, Sant Joan de Reus, en los próximos meses. Es decir, que estos son cambios que eran impensables hace 2 o 3 años, pero que se han convertido en esenciales en el momento presente. Y esto también plantea si no estamos ante una expectativa de, y con esto voy a terminar, de una nueva reforma sanitaria. ¿En qué sentido? En primer lugar, por el fracaso absoluto de la centralización sanitaria con la que se intentó resolver los primeros meses de la pandemia. El sistema sanitario en el Estado español es un sistema absolutamente descentralizado, pero todavía que tiene un problema gravísimo, que Madrid y Comunidad de Madrid son una macrociudad como un distrito federal, mientras que el resto de comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, son regiones, entre comillas, complejas. El caso de Cataluña es complejo, el caso del País Vasco es complejo y el caso de Andalucía también. Por lo tanto, no pueden aplicarse reglas del juego centralizadas en territorios con una enorme complejidad interna, en donde se dan mosaicos de situaciones completamente distintos. Proporciones de población inmigrada distintas, modelos de centralización de servicios distintos, que son el fruto de una evolución histórica que nos ha conducido a este punto. Por lo tanto, aquí hay que volver a un nivel de discusión local. En el caso de Cataluña, pero esto creo que se puede generalizar a otros, ¿cuáles son estos ámbitos de decisión local? Básicamente el ámbito comarcal y el ámbito municipal. En los países escandinavos la competencia de primaria es municipal, aquí es de la comunidad autónoma, pero no habría ningún inconveniente para que se efectuasen procesos de descentralización. De hecho, las sectorizaciones de la atención primaria en Cataluña más o menos van en este sentido. ¿Por qué? Porque es la información local la que permite, en el fondo, corregir los problemas y los déficits. Y es necesario un debate a ese nivel. Lo que sucede es que como los ayuntamientos ahora no tienen ninguna competencia, pues no tienen capacidad resolutiva ni siquiera consultiva, cuando debería ser fundamental. Y esto debe entenderse también en términos de olvidarse de un concepto abstracto de igualdad, que es una mentira, por utilizar un concepto mucho más sensato que es el de equidad.
Es decir, en este problema, si tú no vives en un área metropolitana, puedes tener problemas porque si los dispositivos no están adecuadamente descentralizados y bien organizados, la cosa se convierte en kafkiana. O sea, por ejemplo, que un preoperatorio, la analítica y todo eso que se hace en el preoperatorio, si tú no vives en Barcelona, sea complicado que te lo hagan localmente y te obligan a lo mejor a hacer 300 kilómetros si vives en Viella para ir a Valdebrón para que te hagan la analítica y volver al cabo de 3 días otros 600 kilómetros entre ir y volver para que te operen, esto no tiene ningún sentido. Es decir, esto debe resolverse y en 2022 tiene solución, pero hay que echarle la voluntad. ¿Cuánto? Segunda reforma. Es decir, hay que evitar simplemente un hecho que es limitar los costes relativos al transporte absurdo de masas de transporte adaptado para una serie de exploraciones o de pruebas que no tienen muchas veces ninguna relevancia. Obviamente, esto también va a implicar un debate sobre la atención telemática. Y porque no es únicamente que se pueda hacer la atención telemática, sino que deben establecerse determinadas reglas del juego, de cortesía, de sensibilidad, para que esta relación pueda ser eficiente. Cosas como el MEVA Salud pueden ser una herramienta buena si se corrigen sus enormes defectos. Yo creo que esto es este tipo, y el problema que hay con el MEVA Salud precisamente es que hay problemas internos en la propia aplicación como para que esto sea realmente eficaz y porque en definitiva volvemos a estar con lo mismo, está el gap tecnológico. Y finalmente, ya para terminar, todo esto hay que pagarlo, porque todo esto cuesta dinero. Es decir, aumentar las plantillas cuesta dinero, aumentar el número de enfermeras en este momento es una prioridad. En los hospitales no encuentran personal de enfermería. No hay médicos de primaria porque realmente el programa MIR quedó obsoleto. El programa MIR se pensó en 1975. Voces autorizadas a principios del siglo XX dijeron que era dijeron que era necesario resolver el problema de los gaps del sistema MIR y estamos ahora en 2022 y nos encontramos que el sistema MIR no está produciendo los profesionales que el sistema está requiriendo en este momento. Y evidentemente, aunque se pueda aumentar la cifra, se ha aumentado este año 600 plazas más de enfermería en Cataluña, estos señores terminarán la carrera dentro de 4 años, en 2026. Es decir, que tenemos un problema de número de profesionales, tenemos un problema de distribución de profesionales, y ustedes han seguido últimamente el escándalo este de la sanidad madrileña, bueno, por eso ya lo de la sanidad madrileña ya es una cosa surrealista completamente, y se darán cuenta de que, en definitiva, las ratios que habíamos utilizado hasta ahora para calcular el número de médicos y de enfermeras no son ya correctas, pero todo eso que requiere que no se pueden bajar impuestos, que hay que hacer un debate profundo, no solo ciudadanos, sino de los propios profesionales, porque esto también puede afectar intereses profesionales. Y, sobre todo, para mí lo más importante es que tengamos en cuenta de que vamos hacia un sistema sanitario muy interdisciplinario y si no conseguimos hacerlo, nos daremos con un canto en los dientes en la próxima pandemia. Muchísimas gracias.